Buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Espero se hayan gozado en las alabanzas a nuestro Dios y también nos gocemos en la palabra, porque Dios tiene un mensaje, una enseñanza para nuestra vida, para nosotros los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura y ahora somos hijos de Dios, los representantes de Dios aquí en la tierra, para obedecerle y hacer su voluntad y vivir una vida que le agrada a nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Si lo encontró, diga amén. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, que va a ser expuesta a todos los oyentes. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, que podamos recibirla, Señor, y obedecerla, porque la bendición viene al obedecer tu palabra. Estamos en tus manos, y bendícenos en esta tarde, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mensaje a la iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. A veces la iglesia va a sufrir una terrible persecución, y esto le sucedió a la iglesia de Esmirna. La iglesia estaba bajo un fuerte ataque de los funcionarios de la comunidad y de la ciudad, y había una persecución horrible esperando en el horizonte. Mas, sin embargo, la iglesia fue fiel a Cristo y a su misión. La iglesia estaba firme en contra de todo ataque que atacaba a la verdad. Esta era una iglesia que no tenía a Cristo nada en su contra. Por lo tanto, era una de las pocas iglesias a la cual Cristo no tuvo que hacer ninguna advertencia. Esmirna es la imagen de cómo una iglesia debe de ser: un testigo dinámico de Jesucristo en todas las circunstancias, en medio de las pruebas y tentaciones.
Esmirna es la imagen de una iglesia que ama al Señor, que incluso ante el ataque de la comunidad seguían adelante, perseverando, fieles y firmes en Cristo. Número 1, para la iglesia fiel. Para la iglesia fiel. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La carta está dirigida al ministro de la iglesia, y esto es muy importante porque significa que el ministro es responsable de la iglesia. Por lo tanto, en el caso de Esmirna, la iglesia perseguida, el ministro debe de tomar la iniciativa, debe de mantener una posición firme en Cristo, y también a que lo haga su gente. No debe de doblarse ni negar a Cristo, y debe de exhortar a los demás a que hagan lo mismo. No importa cuán grave sea la persecución, el ministro de la iglesia debe de conducir a su gente a sostener el nombre del Señor Jesucristo en alto, incluso si hay que sufrir martirio. El ministro y su gente deben de hacer lo que Cristo dice en esta carta. Esmirna significa amargo. Recibió su nombre de la mirra, uno de sus principales productos comerciales. La mirra era una resina de tipo gomoso, tomado de un arbusto, y era muy amarga, y se le usaba para fabricar perfumes, aceite, y también se lo usaba para embalsamar y para la purificación de las mujeres y para aliviar y calmar el dolor. Y esta iglesia estaba experimentando lo que su nombre significaba: dolor amargo, aflicción y persecución. Esmirna era una ciudad orgullosa de su cultura, de su belleza, de su riqueza comercial y de su vida social. Sus ciudadanos la llamaban la primera ciudad de Asia. Había una vanidad municipal entre la gente. Todos trataban de subir la escalera social, un escalón más que su prójimo. Todos querían ocupar el primer lugar, el asiento más alto, el mayor de los reconocimientos. Y para esto, Cristo proclamaba fuertemente y claramente: yo soy el primero y el postrero, yo te daré la corona de vida. La gente de Esmirna estaba persiguiendo severamente a la iglesia, y la ciudad tenía una gran cantidad de judíos que
tenían gran influencia en la política de la ciudad. Por supuesto que los judíos seguían el Antiguo Testamento y la profecía del Mesías. Muchos de los primeros conversos a Cristo eran judíos. Y aquí en Esmirna, la reacción de los judíos era severa. Reaccionaron severamente e hicieron todo lo que pudieron para influir sobre los funcionarios de la ciudad, para eliminar a la iglesia. El creyente cristiano conocía a Dios personal e íntimamente. Por lo tanto, no podían adorar ni participar en los festivales del Dios y los dioses de su época, por lo cual en algunos casos se perdían trabajos y por lo tanto la vida social, porque no eran aceptados y recibían burlas, abuso y persecución. Y cuando Jesús dice que Él es el primero y el último, es una promesa de que Él está con el creyente en todo momento, desde el primer momento hasta el último. Y el Señor sabe lo que está pasando al creyente, porque Él ha sufrido no solo la amenaza de muerte, sino la muerte misma. Número 2. Jesús es el que habla. Jesús es el que habla. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo tiene un mensaje muy especial para la iglesia que está sufriendo problemas y persecución. Y Cristo dice que Él es el primero y el último. Cristo es la autoridad suprema y el gobernador sobre la vida. Los perseguidores, los funcionarios gubernamentales y algunos ciudadanos que persiguen y ocasionan problemas a otras personas pueden pensar que tienen autoridad sobre la vida, pero no es así. Pueden sostener solo ser los primeros y los últimos, tener la palabra y la autoridad final, pero son engañados. Pueden sostener ser los primeros y los últimos y tener la palabra y la autoridad final, pero son engañados porque hay un único primero y último, una única autoridad suprema, y ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto significa que todos los perseguidores, todos los que afligen y causan problemas a los demás, es mejor que sigan a Cristo. Serán juzgados si usurpan y toman la autoridad sobre la vida humana en sus propias manos. Hay una única autoridad sobre la vida, y ese es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todas las personas
debe de mirarlo a Él. Toda persona que persigue y ocasiona problemas a otras personas enfrentará juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Debemos de entender que los creyentes siempre tienen la presencia de Cristo a lo largo de todos los problemas y persecuciones de la vida. Jesucristo fue el primero y el último. Él siempre está allí cuando se inicia el problema, cuando se desarrolla el problema y cuando finaliza el problema. Su presencia cubre todos los problemas, circunstancias y dificultades de la vida humana. El Señor siempre está a cargo de lo que sucede. Él controla las circunstancias y el problema sin importar qué pase. Por lo tanto, obrará todas las cosas para nuestro bien. El Señor dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo dice que Él es el único que estuvo muerto y está vivo de nuevo. La palabra estuvo genómenos, significa se volvió muerto. Su muerte fue solo una fase transitoria, un episodio por el cual tuvo que pasar. Experimentó la muerte, mas Él triunfó sobre ella. Vivo, es tiempo aoristo en griego, un acto único y de una vez por todas. Una vez sucedido, está hecho, completo, terminado. Jesús volvió a la vida. Él resucitó. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia Esmirna es que no importa lo que atraviesen, es un episodio temporal. Incluso si experimentan la muerte, será conquistada. Cristo ha estado personalmente allí y triunfó sobre el dolor y la muerte. Por lo tanto, el creyente vivirá para siempre, aunque sea martirizado. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: tiene vida eterna en Cristo Jesús. Número 3. La recomendación. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia soportó una terrible tribulación, que significa aflicción, la presión de una aplastante aflicción. Las pruebas y la persecución fueron muy severas. Mas, sin embargo, los creyentes soportaron los ataques y se rehusaron a negar a Cristo. Fueron
fieles a Cristo, a pesar de la burla, el abuso, las maldiciones y la pérdida de propiedades y el martirio, y soportó la pobreza. Quiere decir que lo perdieron todo, no tenía nada, tenían que pedir, pues muchos perdieron sus trabajos y sus propiedades fueron confiscadas por quebrantar la ley. Y lo que sucedió fue esto: Roma había instituido una ley que decía que el Estado debía de ser la primera lealtad de un ciudadano. Para demostrar dicha lealtad, el ciudadano debía de proclamar su lealtad una vez al año, y lo hacía yendo ante los funcionarios locales del gobierno y realizando la declaración: César es el Señor. Y por supuesto, un verdadero creyente y seguidor de Cristo no podía hacer esto, puesto que hay un solo Señor y es el Señor Jesucristo. Y este fue el motivo por el cual la iglesia fue tan severamente atacada y sufrió tanto. La iglesia era rica espiritualmente, eran pobres exteriormente, pero interiormente eran ricos hacia el Señor y su misión de ser testigos de que su Señor era Cristo. Eran leales al Señor, amándolo y amándose unos a otros y aún a los que los perseguían, y ministraban a todos los necesitados, estudiando y enseñando las Escrituras, viviendo vidas justas y santas, y debido a su fidelidad fueron llenados con toda la plenitud de la presencia de Dios. Él vertió sobre ellos la riqueza de su gracia y el fruto de su espíritu. Al caminar día tras día, fueron llenados con amor, paciencia, fe, gozo, cordialidad, humildad, paz, bondad y control propio. Se podían controlar para no caer en las tentaciones. Dios los llenó y los llevó a través de todas las pruebas, los fortaleció y los asentó, los facultó y les aseguró con su presencia. La iglesia soportó toda clase de calumnias, las cuales venían de los judíos, los cuales eran muy prósperos, por lo cual hacían muchos regalos a las artes y al desarrollo cultural de la ciudad, y por eso tenían gran influencia sobre los funcionarios del gobierno y el gobierno romano local. Y fueron los judíos los que calumniaron y trajeron problemas a la iglesia. Usaron sus lenguas para acusar, mentir y murmurar. Y Cristo dice: pueden profesar ser judíos, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto? Los judíos fueron el pueblo elegido por Dios. Era el pueblo que Dios
había criado para que fueran su testigo en la tierra. Mas ellos fallaron. Incluso habían matado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Los judíos de Esmirna profesaban ser judíos, seguidores de Dios, pero no lo eran, sino que perseguían a los verdaderos seguidores de Dios, aquellos que creían y adoraban al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no eran adoradores de Dios, no del Dios vivo y verdadero. Por el contrario, eran adoradores de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Punto número 4. El consejo. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Cristo le dice a la iglesia que vendrá más persecución. El diablo agitará a los incrédulos del mundo para atacarlos durante 10 días. Algo corto. Solo un lapso corto. Dios estaba permitiendo la persecución para que los creyentes fueran probados. ¿Qué significa esto? Dios estaba permitiendo que los juzgaran para que pudieran estar cada vez más cerca de Él y aprender más de Él, para que su fe se fortaleciera y para que pudieran ser testigos fuertes ante el mundo. Pues cuando algunos incrédulos vieran a los creyentes sufrir por la esperanza de la salvación, y el Espíritu Santo podría usar el sufrimiento para hablarles. Y el mensaje de Cristo para la iglesia es claro. Cuando está siendo perseguido, no teman y sean fieles. No temer es algo difícil cuando está siendo perseguido, mas siempre debemos de recordar quién es Cristo. Él es el primero y el último. Él está a cargo de todos los acontecimientos y nuestra vida está en sus manos. Él está con nosotros. El que estuvo muerto y ahora está vivo. Él vive y es exaltado como el Señor supremo del universo, y puede convertirnos en testigos dinámicos para Él en medio de la terrible persecución, en medio de una pandemia. Él nos consolará y nos fortalecerá para que seamos fieles. Él nos ayudará a soportar las pruebas y tentaciones de la vida. Pues aún
vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Número 5. La promesa a los vencedores. La promesa a los vencedores. Verso 10. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El vencedor recibirá una corona de vida, que quiere decir la recompensa de la vida eterna, de la vida que continúa por los siglos de los siglos. Los perseguidores pueden tomar nuestra vida en la tierra, pero más rápido que un pestañear de ojos, Dios nos transfiere al cielo. Los hombres pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pueden extinguir nuestra vida si somos fieles a Cristo. Dios nos lleva a nuestro hogar en el cielo para vivir con Él eternamente. Nos corona con vida eterna. Mire el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El vencedor será librado de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Si lo encontró, diga amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por lo tanto, la muerte segunda es el lago de fuego. El juicio del infierno eterno y el tormento de estar fuera de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la muerte segunda es el lago de fuego, el juicio del infierno eterno y el tormento de estar fuera de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. El creyente que vence la persecución escapará a la segunda muerte, al lago de fuego y tormento. El creyente puede pasar la muerte física, mas nunca experimentará la segunda muerte, porque será transportado de inmediato a la presencia de Dios para vivir por los siglos de los siglos. El que tiene oídos, oiga los que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Es el deber de todo creyente y de toda iglesia escuchar este mensaje. Todos debemos de mantenernos firmes en la persecución, en la burla, el abuso, ser encarcelados y ser asesinados. Debemos de ser fieles. Las promesas de Dios son grandes. Recibiremos la corona de la vida y nunca sufriremos
la segunda muerte. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: no temas nada de lo que vas a padecer. Seréis probados, tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque ha sido fiel, ha permanecido en Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, no cedas a la tentación. Vive para Cristo. Él lo conoce todo. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él conoce tu vida, lo que tú haces. No podemos engañar a Dios. Y Dios nuevamente nos habló en esta tarde. Porque el mensaje de Dios es para el Hijo de Dios, para aquel que ha creído en Él, para que no se aparte, para que no viva una vida que no le agrada a Dios. Él ya te dio una nueva vida. Ahora sírvele a Él, vive para Él, para que atraigas a otros a Cristo, que los apartes de la mentira y no vayan a la segunda muerte, para que no se vayan al infierno, sino que se vayan a la gloria. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y medita en la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo difícil y peligroso, mas sin embargo todavía sobreabunda la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y Él quiere derramarla sobre tu vida. Él quiere darte lo más preciado que hay para el ser humano. Y es la salvación. Y es la vida eterna que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios, mas en Cristo somos reconciliados. Si todavía no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, hoy lo puedes hacer. Solamente haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Perdona todos mis pecados y me arrepiento de mi vida pasada. Ahora quiero vivir para ti una nueva vida, sirviéndote a ti solamente. Te recibo como Salvador de mi vida. Envía tu Espíritu Santo para que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias
por esta salvación y esta vida eterna. Ahora quiero servirte y vivir para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una invitación a la iglesia para orar, a pedirle a Dios fortaleza para seguir adelante, perseverando en el camino del Señor, a pedirle a Dios el deseo de hablarle a los perdidos, no solamente a través de nuestra voz, sino de nuestro testimonio, una vida que glorifica al Señor. También orar por aquellos que se han apartado del camino, por aquellos que no están siendo fieles al Señor, que todavía están haciendo cosas que no glorifican el nombre de nuestro Señor. También necesitamos orar por nuestras familias, nuestros familiares que todavía no han recibido a Cristo. Y orar por este pueblo para que estemos firmes y fieles para cuando Él venga. El Señor viene pronto. No tengas temor. El Señor está con nosotros. Y Él está en control de todo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a lo más profundo de nuestro ser. Porque tú lo conoces todo. No hay nada escondido para ti, Señor. A ti no te podemos engañar. Y hay cosas en nuestra vida que no son de tu agrado. Que a través de tu palabra tú la sacas a relucir. Y tú quieres que confesemos nuestras faltas, te pidamos perdón y nos apartemos de eso que estamos haciendo que no te agrada, Señor. Tú has hablado a tu pueblo, porque es tu pueblo. Y tú vas a disciplinar a tu pueblo porque no se somete a tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor. Bendice, Señor, y obra en medio de tu pueblo y aquellos que se han apartado y se están apartando. Redarguye sus corazones y apártalos del mal y que vuelvan a ti y te sirvan con todo su corazón. Te pido por todos aquellos seres amados que todavía no te han recibido, toca sus vidas. Que nosotros seamos un ejemplo vivo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra. Derrama bendición que sobreabunde y usa a tu pueblo para anunciar tus virtudes a todo aquel que no te conoce. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Su pueblo dice, amén. Espero que se hayan gozado la palabra de Dios en adoración a nuestro Dios. Los esperamos nuevamente este miércoles
para alimentarnos de la palabra de Dios. Este miércoles a las 7 de la tarde los esperamos sin falta. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.